Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. Es una personalidad brillante. Sus proyectos traspasan fronteras. Premio Nacional de Arquitectura. Inserta la obra en su entorno, en la naturaleza. Una obra que es un auténtico regalo para el cuerpo y para el espíritu. Una obra bella por la armonía de sus formas, firme por el uso de nuestro material más emblemático, el granito, y también utilitaria. Hoy tenemos el lujo y el placer de tener en Espacio de Arte a un arquitecto nacional, internacional, César Portela. El pontevedrés César Portela, nacido en 1937, es uno de los grandes arquitectos contemporáneos. Cursó estudios en Barcelona y Madrid, donde se doctoró. Ha recibido distinciones y honores de las más diversas instituciones nacionales e internacionales y ha desarrollado una extensa labor docente, ocupando en la actualidad la Cátedra de Proyectos Arquitectónicos en la ETS de A Coruña. Fue profesor invitado en numerosas universidades: Pamplona, Nancy, Caracas, Lisboa y Alemania, entre otras. Ha colaborado en la organización y diseño de diversos seminarios y talleres de arquitectura, algunos tan relevantes como el dirigido en colaboración con Aldo Rossi en Santiago. Dirigió los talleres internacionales de arquitectura de Nápoles, Belfort, Caracas, la Cuarta Bienal de Santander y el Seminario sobre Cultura y Naturaleza, Arquitectura y Paisaje en la Universidad Menéndez Pelayo. Dirigió con Óscar Tenreiro un seminario de arquitectura de la Universidad de Weimar. Obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura Española en 1999 por el edificio de la Estación de Autobuses de Córdoba. César Portela ha sido galardonado por decenas de instituciones nacionales e internacionales. Es autor del Domus, del Museo Interactivo del Hombre y coautor del Museo del Mar de Vigo con Aldo Rossi. Otros diseños emblemáticos suyos son el Cementerio de Fisterra, el Faro de Punta Nariga, la Carballeira de Lalín, el Plan Especial para la Isla de San Simón, la Casa de las Palabras de Vigo, las Casas para la Comunidad Gitana de Campañó y el Palacio de Congresos de A Coruña. Trabajos con su firma ocupan lugares de privilegio en Japón, varios países latinoamericanos y en puntos muy diversos de España. Bienvenido a Espacio de Arte, César. Muchas gracias. Notable repercusión internacional alcanza tu obra, pero no obstante, esta mira más casi a los trazos locales, al lugar, ¿no? El patrimonio como camino de investigación arquitectónico. ¿En lo local se esconde lo universal, César? Sí, yo creo que el hombre tiene como dos escalas fundamentales, ¿no? Una la escala personal y local inmediata y otra la internacional, ¿no? Y yo creo que es una pena desaprovechar un poco todas las sinergias de todo tipo que nos ofrece lo local y también lo internacional. Yo creo que cada cultura, cada país, cada individuo tiene aportado a lo largo de la historia cosas que están ahí, ¿no? Que los damos como persistencias y que son una lección que siempre hay algo que merece la pena retomar y aprovechar, ¿no? Y nadie como tú para reaprovecharlo en muchísimos ejemplos arquitectónicos, en grandes proyectos que vamos a ver ahora. ¿Qué papel ejercieron en tu obra la obra de Robert Venturi o Aldo Rossi? Pues mira, yo creo que eran dos referentes cuando yo estaba estudiando la carrera. Uno por innovador, por rompedor, por estar mucho más vinculado a toda la iconografía americana, ¿no? como Venturi, ¿no? Y otro, Aldo Rossi, que era una persona con mucha más conciencia política y mucho más teórico de ciertas cosas, ¿no? Yo creo que Venturi podía ser el paladín de la obra singular
y Aldo era más el paladín de la defensa de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Aldo Rossi apostaba por el clasicismo, un clasicismo que siempre ha estado muy presente en todos tus proyectos. Por ejemplo, un ejemplo significativo, el faro de Punta Nariga, y clásico, pero al mismo tiempo tremendamente innovador. Sí, yo la verdad es que, sinceramente, yo paso de estilos, ¿no? O sea, lo que me gusta es que las obras sean como buenas o malas, ¿no? Pero no para hacerlas yo, sino para disfrutar de ellas, a las que hacen otros, ¿no? A mí me parece que estamos un poco condicionados por el tema de la moda, ¿no? Que nos llega a todos, pero yo creo que desde el punto de vista del arte hay que hacerle ofrecer una cierta resistencia a eso, ¿no? Porque si no te puedes un poco volver loco, porque yo creo que las modas están hechas para pasar de moda, ¿no? Y en cambio el arte se debería medir más en vanguardias que en modas, ¿no? Yo creo que las vanguardias perduran a lo largo de la historia y siempre están en vanguardia, como valga la redundancia, y las modas también, valga la redundancia, están siempre ya dispuestas para pasar de moda al día siguiente, ¿no? De todas maneras, en este proyecto apuestas por el diseño de autor, porque, por ejemplo, frente a tanto faro que habíamos visto a principios del siglo XX, incluso en los años 70, faros estándar, pues tu faro es totalmente innovador, aunque, bueno, recurres a un material emblemático, ¿cuál es? El granito. Sí, yo también, con respecto a los materiales, creo que en eso soy, vamos a decir, conservador, porque conservador en el mejor sentido de la palabra, porque al lado del mar no conozco ningún material que haya dado tanto resultado a lo largo de la historia como la piedra, ¿no? Porque incluso los mejores aceros y de eso de aceros inoxidables, no es verdad, los aceros unos son más o menos oxidables, pero se acaban oxidando todos, ¿no? Y la madera tampoco es un material para permanecer allí indefinidamente, por eso me decidí por la piedra, ¿no? Y lo que tiene el faro yo creo que es, además de sujetarse estrictamente a un programa, porque en los faros no puedes decir, sí, mira, tú me pides un faro de 50 metros de altura, pero queda mejor uno de 20 o uno de 120, no te lo consienten, ¿no? Tiene que ser de lo que te piden, ¿no? Y una vez que da satisfacción a eso, después hay otros aspectos que están vinculados a la arquitectura, como es el sitio donde lo colocas, ¿no? Y cómo lo construyes, ¿no? Y a mí me parece que esos artificios que están en el borde del mar tienen que tener su propia personalidad, no pueden ser miméticos con la naturaleza, no deben serlo, ¿no? Pero deben de llevarse bien con ella, ¿no? Y hasta el punto de que yo tengo fotos de antes de estar en el faro de Punta Nariga y fotos con el faro, y parece que siempre estuvo el faro, ¿no? Porque es una cosa que ya se integró en la naturaleza, se integró desde su propia personalidad. Y yo creo que eso en general ocurre con todos los faros, que no destruyen la naturaleza y la subliman, ¿no? Con su presencia, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la intención, y también que transmita eso que toda obra de arte, y yo creo que la arquitectura tiene una parte importante de arte, tiene que tener, que es emoción, ¿no? Transmitirte emoción, ¿no? Y si se integra ya el de Faro de Punta Nariga, ¿qué me vas a decir del Museo del Mar de Vigo? Ahí ya, porque en el otro caso pues casi despunta sobre el medio natural, pero en el faro, con la incorporación de la piedra y el muro, casi se convierte, bueno, pues en un elemento comulgando con el mar. Sí, fíjate que aquí partía también de unas preexistencias, que era una antigua conservera, ¿no? Que después fue matadero municipal, y aprovechando un poco un poco como en las artes orientales, que aprovechas el impulso del contrario para derribarlo, ¿no? Y aquí yo creo que lo bueno de la arquitectura, cuando hay preexistencias y tan importantes como una fábrica conservera, es aprovechar todas las sinergias que tiene y todo lo bueno, ¿no? Y añadirle lo que le falta, ¿no? Y yo creo que es un poco eso es lo que hicimos en el Museo del Mar, que de alguna manera es un poco casi una tipología de fábrica de conservas que va creciendo, y cuando ya no tienes más terreno, entonces rellenas un poco delante y sigues delante. La posibilidad de revivir la memoria. ¿El Museo del Mar entraría, ahora que está tan de moda la arquitectura espectáculo, entraría en esa arquitectura espectacular? Porque muchas veces, perdona César, pero hay exposiciones más flojas, o hay periodos en los que no hay exposiciones, pero sí que hay
autobuses yendo a ver el Museo del Mar de César Portela. Bueno, yo fíjate, yo creo que yo escapo de la arquitectura espectáculo. Yo creo, escapo de la arquitectura que busca el espectáculo por el espectáculo, ¿no? Yo creo que la buena arquitectura siempre es espectacular, ¿no? No conozco ningún espectáculo comparable al Panteón de Roma, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza a moverse ese haz de luz por el interior es un espectáculo, ¿no? Pero es el espectáculo que generan los espacios y las proporciones de las cosas y el gusto el empleo del material, del lenguaje constructivo, el lenguaje formal, pero no va buscando el espectáculo por el espectáculo. Yo creo que todas estas arquitecturas muy movidas que nos encontramos cada vez con más frecuencia, que van buscando el espectáculo por el espectáculo, acaban convirtiéndose en unos objetos casi propios de un parque temático más que de una Acrópolis de Atenas o de una Roma imperial, ¿no? Hablabas del Panteón, cómo, digamos, todas las fuerzas convergen en ese gran espacio central. Esas fuerzas también las has hecho converger en espacios tan significativos como la Carballeira de Lalín. Espectacular esa integración incluso de las piezas escultóricas, comulgando con el proyecto arquitectónico e incluso con la vegetación autóctona. Sí, ahí era un encargo muy especial que teníamos que entrar casi de puntillas, porque para mí las carballeiras son lugares sagrados, ¿no? Porque es una maravilla. O sea, estar un día en una carballeira, tumbarte en una carballeira y ver cómo amanece y empiezan a centellear miles de lucecitas por entre las hojas y cómo se pone el sol y cómo pasa el tiempo, ¿no? Es una maravilla. Y entonces lo que queríamos era aprovechar todo eso y también poner esa otra cosita que le faltaba, que era esa gran mesa, ese oratorio, esas esculturas, esos símbolos un poco, que era como la guindilla, el acento, sí, ¿no? Para convertir eso ya en un templo, ¿no? Casi. O la herencia vernacular, porque por ejemplo hablabas ahora de esa mesa, y esa mesa pues es muy significativa, es lo que decimos, ese respeto por la tradición, porque tú recuperas, casi lo cuentas tú mejor, recuperas nuestra herencia cultural en esa mesa comunal. Sí, es una mesa para la sociabilidad, ¿no? Es una mesa para reunirse y cambiar todo lo que tenemos que cambiar con los demás, ¿no? Y para conocernos mejor, para disfrutar juntos. Un poco es como los espacios públicos de toda la vida, ¿no? Donde se celebran las fiestas y donde converge todo el mundo, y al final yo creo que esos son los espacios más importantes, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? Y es una tradición reunirse los vecinos de una parroquia, reunirse una vez al año con la fiesta parroquial alrededor de esa mesa y comer y disfrutar y contarse las alegrías y las penas. Incluso los que no se llevan bien durante todo el año, pues los colocan próximos para que no tengan más remedio que hablarse y tal. Y yo creo que esa aportación que hicimos, una aportación que casi pasa desapercibida, porque parece también que estuvo allí siempre, ¿no? No piensas, ¿no? En que quién es el que hizo esto. Parece que salió que brotó de la tierra, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me gusta, ¿no? Pasar lo más desapercibido posible, pero que las cosas estén en su sitio, ¿no? Brotar de la tierra, bueno, en este caso, otras veces lo has hecho con el acuario de Vigo, de Villagarcía de Arosa, pues en ese caso la piedra flota en el mar. Y ahí el añadido escultórico, qué importante, casi parecen faunos y seres mitológicos del bosque. Sí, yo creo que a mí me preocupa mucho, me parece que es el Renacimiento y el Barroco son hitos en la historia del arte, ¿no? Y yo creo que en esas épocas históricas fueron capaces de integrar todas las artes plásticas, ¿no? Y a mí eso me parece, no solo en el Barroco y el Renacimiento, sino, por ejemplo, recientemente, y soy un admirador de la Ciudad Universitaria de Caracas, de Carlos Roux Villanueva, está lleno de esculturas y de pinturas, de paneles, de frescos, de objetos arquitectónicos que le dan ese punto, ¿no? Ese acento a la arquitectura y al espacio, ¿no? Y a mí me parece que la integración de todo eso es casi una obligación de los arquitectos. Yo siempre que puedo
pues hay sitios como por ejemplo en San Simón donde vas descubriendo por la isla, ¿no? Pues me parece que son hasta 30 objetos escultóricos y pictóricos, ¿no? De artistas, ¿no? De numerosos artistas que yo creo que enriquecen aquello, lo convierten casi en un espectáculo, ¿no? Ha enriquecido tu obra, bueno, un magnífico proyecto, ¿cuál es? El cementerio de Finisterre. En los dibujos previos a estos cubos minimalistas, esplayados por ahí, por la ladera de la montaña, vemos dibujos de Caspar David Friedrich. Han servido de inspiración en una obra que valoras el dorso. Sí, porque es una pareja que yo me apropié del cuadro de Friedrich y la puse en el ojo del cementerio, ¿no? de uno de los dichos. Porque me parece que la arquitectura, además de cumplir la función de protegerte de la naturaleza, ¿no? de crear un microclima, por decirlo así de una manera, donde te sientas más confortable, yo creo que tiene que cumplir otra misión, que es también protegerte de las miserias humanas, ¿no? y enseñarte a vivir y a disfrutar de la belleza, ¿no? Y yo creo que un cementerio, además de servir para enterrar a los muertos, tiene que ser, estando donde está, tiene que ser, y además lo va a ser inevitablemente, como un mirador para contemplar el paisaje, ¿no? Y esas figuras, ese dibujo tenía un poco esa intención, recordarnos de que esa puesta de sol y ese nacimiento del sol y ese mar y esos barcos navegando, que están ahí para que los disfrutemos, ¿no? No solo para ir a pescar, que el que va a pescar, pero el que lo está viendo es un disfrute maravilloso, ¿no? Y yo creo que eso en toda mi obra me preocupa un poco ese además de dar satisfacción al programa. Antes se decía con mucha frecuencia, cuando ibas a un sitio y te daban una carne que no era muy buena o un pescado que no era, me dieron gato por liebre, ¿no? Yo creo que aprovechando que una obra de arquitectura tiene unos gastos, un presupuesto importante, ¿no? Tenemos que los arquitectos la obligación casi de dar liebre por gato, ¿no? O sea, además de hacer 20 casas, 20 viviendas en un barrio de tal, además hacer un poco de ciudad de paso, ¿no? O si haces un cementerio o un faro que al mismo tiempo, además de emitir señales de luz a los barcos o de servir para que reposen los muertos, debe de ser un sitio para disfrutar los vivos, ¿no? Y para contemplar el paisaje y disfrutar de esas cosas tan maravillosas que es la naturaleza, ¿no? Bueno, pues que vayan tomando conciencia los de Finisterre, que les ha costado mucho tanta novedad, ¿eh? Sí, yo creo que las cosas que van por delante siempre son las que sufren los golpes, ¿no? Los marinos y los marinos saben que la parte más sensible y más frágil de un barco es la proa, ¿no? Porque es donde chocas contra las olas o chocas contra los arrecifes, ¿no? Y cuando haces una cosa que es un poco pionera, ¿no? Bueno, es muy pionera, bueno, muy pionera. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, que yo ahí tampoco me inventé nada, porque los campos de hórreos que están colocados en las laderas de las montañas, los antiguos cementerios celtas, pues eso es una cosa muy tradicional, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a recintos cerrados, herméticos, ¿no? Y a mí me daba mucha pena cerrar el cementerio de Finisterre, porque qué mejor cierre que la ladera de la montaña o el mar, ¿no? O el mar, o tener enfrente el Monte del Pino. Yo no me perdonaría poner un muro que, si vas allí a honrar un muerto, a conocer el cementerio, que un muro te tapara la visión del Monte del Pino, ¿no? O del océano, o de la ría de Corcubión, ¿no? Y qué mejor cubierta que el cielo, ¿no? Yo creo que los muros de ese cementerio son la montaña, el mar y el cielo, ¿no? Y mucha gente lo entiende así, y hay muchísima gente que está deseando no morirse, ¿eh? Pero porque eso no creo que haya nadie que lo desee, pero que está interesada en, si algún día yo me muero, que me entierre en Finisterre. Además, en la perfección, porque el cubo, los 4 lados iguales, es el símbolo absoluto de la perfección. Y bueno, aquí rozas con este proyecto que es fantástico, alabado mundialmente, sencillamente el minimalismo.
Sí, yo creo que en arquitectura eso de que menos es más, que decía Mies, en muchos casos es cierto, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el barroco, o sea, pero me gusta muchísimo, ¿no? Porque pero, de hecho, en más de una ocasión has dicho muchas veces que eres heredero de Barbón, ¿no? Sí, sí, y entonces, sí, y de los grandes artífices del barroco, sí, fíjate que no sí, habrá sí, diferencias entre Fernando de Casas, por ejemplo, y tu por obra. ejemplo. Pero yo soy un gran admirador de Casas, ¿no? Por ejemplo, y de Barbón también, ¿no? Y a mí me parece que en el cementerio lo que son minimalistas son los cubos, pero no el espacio. El espacio, el cementerio no es tanto los cubos, sino cómo se disponen los cubos y los espacios que generan entre ellos, que son todos diferentes, ¿no? Porque un cubo es igual al otro cubo, igual al otro y al de más allá, pero en cambio el espacio que se genera entre uno y otro es completamente diferente. Y cómo ves el mar entre un cubo y otro cubo es completamente diferente a medida que te mueves, ¿no? Además, cómo conectas, bueno, con la tradición y con el entorno, tierra de lo que decías de hórreos, pues lo mismo que un hórreo pues contiene vida, en este caso es muerte. Vamos, un lugar para la paz, para el descanso y para el contacto con el más allá. Sí, Ahora sí. está a punto de inaugurarse. Pues están, sí, yo creo que están haciendo gestiones para conectar la red de electricidad y de agua, y yo creo que en breve se pondrá en funcionamiento el cementerio, porque me decían del ayuntamiento que hay mucha gente, muchos forasteros que vienen por allí, que de peregrinación, ¿no? Que vienen caminando a Finisterre, que dicen, oye, ¿y qué hay que hacer para coger un nicho ahí? Y has dignificado la dignidad de lugares muy periféricos, y fueron un hito en los años 70. Me refiero a las viviendas para gitanos en Campañón, en Pontevedra. Sí, eso fue una experiencia fantástica porque tuve oportunidad de conocer a los gitanos en su salsa, como se suele decir, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque cuando conoces otra gente con otros hábitos y tal, pues desmitificas cosas, ¿verdad? Porque tienen cosas fantásticas los gitanos y tienen cosas malísimas los gitanos, ¿no? Como todos, ¿no? Pero también tienen cosas fantásticas, ¿no? Y yo creo que ahí nos pusimos muy de acuerdo, yo les entendí perfectamente lo que querían y ellos se quedaron encantados, tan encantados que yo no puedo aparecer por allí porque si aparezco por allí me tengo que tomar media docena de cafés espesos como hacen ellos y después no duermo en toda la semana, ¿no? Y bueno, cogiste su idea, porque el itinerario, el gitano pueblo itinerante. Entonces, qué bonito, ideaste la guinda, un carromato apostado ahí ya descansando. Sí, me parecía que podía ser muy simbólico, ¿no? Que un pueblo nómada como son los gitanos, que llegaron a Campañón y se pararon ahí y ahí están, ¿no? Y parece que en cualquier momento pueden poner en marcha los carromatos, enganchar un mulo e irse a otro sitio, ¿no? Pero vamos, son viviendas yo creo que muy confortables y además fueron unas viviendas... Eran más efímeras, solo para durar un tiempo y ahí están, ¿no? Eran para 5 años, ¿no? Sí. Pero al final, pues claro, se encontraron tan a gusto allí que se quedaron, ¿no? Y además las construyeron ellos, que yo creo que es muy, muy importante, porque como las construyeron ellos, la mano de obra, había un encargado que sabía de construcción, pero la mayor parte de la obra la hicieron los propios usuarios, ¿no? Entonces lo valoras más que si le regalas unas viviendas, ¿no? Y todo el mundo opinaba, y todo el mundo de los colores, y no sé qué, y tal, y debajo pues, hombre, mira, aquí debajo del carromato ponemos una manta y echamos la partida, o ponemos, y si cerramos aquella esquinita ponemos ahí unas gallinas y tal, o sea que participaron desde el principio, ¿no? Y una obra, bueno, de los años 70, eras jovencísimo y parece, bueno, se ve como totalmente vigente, como totalmente creada ahora, porque se ve vanguardista. Sí, yo creo que eso es un tema que a mí me parece, pero vanguardistas son todas las obras pues, de Mies y de Wright y de toda la buena arquitectura sigue siendo muy vanguardista, ¿no? Pues seguimos hablando de arquitectura y si te parece, con un compañero de profesión, a ver si te sorprende y añadimos algo a tus increíbles aportaciones de un compañero, Ángel Panero. Bueno, no es fácil decir algo de César y de su obra, que por otro lado sobradamente conocida, ¿no? A mí me gustaría, y con mayor razón en los tiempos en los que estamos, hacer una reflexión que ni siquiera sé si es muy original,
pero que tiene que ver un poco con aquello que va más allá de la arquitectura en el trabajo de César Portela, ¿no? Cuando digo esto, en realidad yo a César le he contemplado siempre, y ahora que he tenido la oportunidad de conocerle personalmente, de ver cómo trabaja, le he contemplado siempre como un fabulador de lugares, ¿no? Un creador de lugares un poquito más allá de lo que sería estrictamente su definición como arquitecto, ¿no? Que realmente como arquitecto, pues efectivamente podríamos decir que todos los arquitectos somos o aspiramos a ser creadores de lugares, pero César, y esto es lo que a mí, para mí le da un gran mérito a su trabajo, va un poquito más allá, y entonces es un creador de escenarios y es un creador de proyectos en el amplio sentido de la palabra. De alguna manera, esta fabulación de islas, de cementerios, de museos del mar, de museos arqueológicos, etcétera, estas obras que yo creo que sin ninguna duda ya le tienen en la historia de la arquitectura europea, pues César no las agota, e incluso cuando ya han sido entregadas y están funcionando, él habla de ellas como si estuviese hablando del proyecto, porque su grado de compromiso con el proceso, con el proyecto, va más allá de lo que sería el compromiso estrictamente arquitectónico, y nos encontramos a un César Portela que conserva esa energía que sin duda explica su juventud, esa energía que va más allá y que le hace estar pensando en cómo tiene que funcionar incluso el bar, o la carta, o el restaurante, o las exposiciones que se montan, ¿no? Este entusiasmo que yo creo que alimenta su arquitectura y que le distingue incluso respecto a otros arquitectos, ¿no? Que podamos conocer, incluso mucho más jóvenes que él. A mí me parece que hoy en día merece especial valoración, ¿no? Incluso se aparta de este tic que yo creo que tenemos los arquitectos de ensimismamiento, autocomplacencia en nuestra propia obra, en el resultado estrictamente físico de lo que hacemos, ¿no? Yo a César le veo muy comprometido, a mí esto me ha impresionado, y creo que es el secreto de esas obras fundamentales en las que de alguna manera uno se lo puede imaginar detrás de la barra de la taberna del Museo del Mar, o recibiendo en el embarcadero de la isla San Simón a alguien porque es el guarda, ¿no? el jardinero, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante, y es lo que distingue su arquitectura y lo que la hace especialmente importante en los tiempos en los que corren, en que no podemos olvidar que los arquitectos estamos viviendo una gran crisis, los arquitectos estamos buscando nuestro lugar en la sociedad, ¿no? Yo creo que César se lo ha ganado, lo tiene establecido, le queda mucho recorrido además, y concretamente ahora, en estos días, el Consorcio de Santiago va a sacar el Museo de Historia Natural de Galicia Luis Iglesias, que se va a ejecutar con proyecto suyo, y yo a él ya le veo fabulando este museo en la finca Vista Alegre, y esto, en este caso, es una garantía de éxito, ¿no? Una garantía de que estamos trabajando con alguien que, más allá de resolver correctamente la construcción, el proyecto arquitectónico, más allá de eso, está ya comprometido, ya está fabulando con cómo tiene que funcionar, cómo tiene que pasearse alrededor, cómo tienen que ser las vitrinas, cómo tiene que ser lo que allí se exponga, ¿no? Para mí esto ha sido una gran lección siempre, y yo creo que debe serlo para todos los arquitectos que queremos de alguna manera comprometernos, no solo con la arquitectura, sino con el servicio a la sociedad que tenemos la obligación de dar. Creador de escenarios, fabulador, ¿qué te ha parecido el comentario de tu compañero? Bueno, me encanta lo que dice, me encanta lo que dice, pero yo siento una gran admiración por la labor que está haciendo el Consorcio de Santiago y Ángel Panero como responsable de la oficina técnica, pero también, para ser honrado, tengo que decir que es amigo, ¿no? Y eso a lo mejor explica muchas de las cosas que dice ahí. Yo se lo agradezco. Ha dicho muchas cosas acertadas. Una de ellas es gran creador de escenarios. No sin razón ibas para director de cine. Bueno, sí, a mí me parece que la arquitectura tiene que estar, siempre está un escenario, ¿no? Pero que muchas veces es importante, es como si tú haces una película, ¿no? y tienes un buen actor, un gran actor, sí, pero también es muy importante dónde se ponga, cómo se ponga, cómo se relaciona con los otros actores, y todo esto es un poco lo mismo que en arquitectura. O sea, tú puedes hacer una pieza muy bonita, pero si no está integrada en un sitio, si está mal
de proporciones o no tuvo en cuenta cualquier otra cosa y tal, pues puede no estar tan bien, ¿no? Y a mí por eso me parece que es muy importante. Yo creo que las obras de arquitectura no tienen... después las construyes en un solar, pero el escenario es el mundo, ¿no? Y tienes que tenerlo presente, ¿no? Yo creo que... Pero el mundo con mayúsculas, ¿no? O sea, yo creo que el cementerio de Finisterre está en Cabo Finisterre, pero eso está en la Costa de la Muerte y al mismo tiempo está en Galicia y está en el Atlántico, ¿no? Y enfrente está América, ¿no? Y esas cosas yo creo que son muy importantes. Y enfrente del faro de Punta Nariga está Centroamérica, ¿no? Y eso es importante porque parece que es que la gente que se sube al faro, pues si la Tierra no fuera redonda y tuviera mucha vista, pues estaría viendo a los cubanos bailando la rumba allí, ¿no? Y a los venezolanos el merengue, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que relacionarlo todo, ¿no? Porque es la única manera, es un poco como la cultura, ¿no? Yo creo que todo está relacionado, ¿no? Al final, esos grandes escritores que te emocionan, como, no sé, bueno, pues cualquiera de ellos, ¿no? Ves un poco que te están hablando de un personaje, pero te están hablando del mundo, ¿no? ¿Y cómo planificas escenarios? Vamos a otro escenario, a Valencia, la estación central de Valencia. Pues la estación central de Valencia es un proyecto muy comprometido porque, entre otras cosas, porque tengo muchos amigos en Valencia y no quiero perderlos, ¿no? Y entonces yo creo que eso, uno tiene que para levantarse todos los días y enfrentarse con una profesión dura, porque la arquitectura es una profesión dura, ¿no? La gente cree que somos unos señoritos, ¿no? Pero somos unos currantes, ¿no? Y para tener fuerzas, para todos los días levantarte con ilusión y con ánimo, tienes que buscar estímulos por todas partes, ¿no? Y acicates, ¿no? Y yo uno de los acicates que tengo en la estación de Valencia es que tengo que hacer un gran proyecto y al mismo tiempo tengo que no perder los amigos que tengo en Valencia, ¿no? Y eso pues me lleva a ser muy responsable de todos los pasos que doy, ¿no? Y a valorar muy bien las persistencias, decir, oye, es que yo no vuelvo a pisar Valencia si donde se pone la estación no queda mejor que antes, ¿no? Y ya ahora está muy bien porque hay una estación de Demetrio Ribes que es fantástica, una estación con un estilo industrial muy internacional, pero que con 4 detallitos Ribes consiguió que se identifique como valenciana, ¿no? Y yo quiero que la nueva estación que va a incorporar la de Ribes como una pieza más del conjunto, ¿no? Sea una gran estación términos de Valencia y que al mismo tiempo sea un trozo muy significativo de la ciudad, ¿no? Y además, claro, es una estación muy importante porque se piensa que por la estación central de Valencia van a pasar 20 millones de personas al año, ¿no? O sea que después de Atocha va a ser la más importante, ¿no? Y estamos ahí peleando, pero además de hacer un gran espacio para que la gente que va a coger el tren o llega se encuentre a gusto, para que valencianos que no tienen que coger el tren ni vienen en el tren, que vayan a pasar el rato allí porque se encuentren muy a gusto, ¿no? Que es un poco una de las motivaciones. Un lugar de ocio, claro. Y al mismo tiempo revitalizarlo. Exacto. Y estamos ahí dándole vueltas y yo quería que fuera muy vanguardista, pero al mismo tiempo muy valenciana, ¿no? Y lo valenciano yo creo que se lo va a dar esa luz mediterránea de los cuadros de Sorolla, ¿no? O las descripciones de Blasco Ibáñez, ¿no? De Entre Naranjos, ¿no? Y yo quería que todo eso estuviera en la estación de Valencia y voy a pelear, me voy a dejar la piel por conseguirlo, ¿no? Y porque la luz es... La luz, el papel que juega. Claro, es que además la luz natural es gratis, ¿no? Sí, es un poco saber aprovecharla, ¿no? Pero hay casos que resultan mucho más atractivos. Mira, vamos a remontarnos otra vez al proyecto de San Simón, a las islas. El lugar era lúgubre, había sido un lazareto, había habido una cárcel para prisioneros, entonces... Ahí es un proyecto más difícil y tú lo consigues pues también con el color de la arquitectura, a su vez recuperando la arquitectura colonial. Fantástico. Sí, porque yo creo que eso es una obligación de alegrar las cosas, ¿no? Y de hacerlas mucho más claras y mucho más transparentes, ¿no? Y mucho más bonitas, ¿no? Además de útiles, ¿no?
y cuesta poco, ¿no? Es simplemente tenerlo en cuenta, ¿no? Te cuesta igual un kilo de un color que un kilo de otro color. ¿Y cómo podrías arreglar nuestra costa? Bueno, eso ya es punto y aparte. Bueno, pero tiene solución. Lo primero que haría es no dejar construir de momento nada más si no se demostrara de que era muy bello y muy necesario y muy útil. Porque hay trozos de costa que ya no tienen solución. Yo creo que hay trozos de costa que ya no tienen solución. Yo creo, y además ya no es porque la arquitectura es casi como una autobiografía de una sociedad, ¿no? Yo creo que si analizas una casa de alguien, casi puedes saber en qué época vivió, cómo era, los gustos que tenía, ¿no? Qué cosas quería, ¿no? Y la arquitectura en general de un pueblo o de un país, como en el caso de Galicia, también es una radiografía de cómo nos desentendimos de aspectos que son fundamentales, ¿no? Teníamos un paraíso, porque en el mundo no hay... pocas cosas hay más bonitas que unas rías, ¿no? Unos valles como los que teníamos, unos ríos como los que teníamos, un clima, paisaje maravilloso, ¿verdad? Mezcla de rural, el rural al lado del mar, el mar al lado del rural, ¿no? Estas cosas de las ciudades casi... bueno, y eso lo tiramos por la borda, ¿no? Y yo creo que a mí me da mucha pena, ¿no? Porque al principio me da indignación. Cuando voy por ahí, primero que te coges un cabreo, ¿verdad? Pero después dices tú, qué pena, ¿no? Porque es triste, ¿no? Porque lo que le vamos a dejar a nuestros hijos es una tristeza, ¿no? Cuando podíamos haberle dejado una cosa maravillosa como tuvimos nosotros. Yo recuerdo Pontevedra en mi juventud, que no había cosas, no creo que el paraíso pudiera ser mejor, ¿no? Sobre tener un río, una ría, unas cosas, un casco como el de Pontevedra, pero lo mismo se puede decir de otros sitios, ¿no? Y cómo se fue todo en décadas, ¿no? No hay ni color, ¿verdad? Yo creo que el mundo debía ir para adelante, no para atrás, ¿no? Y en este aspecto fuimos para atrás. Sí, incluso has dicho muchas veces que te da tristeza ir ya de Pontevedra a La Toja. Sí, yo veraneé siempre por Rajó, el Grove, mis padres, ¿no? Areas y tal, y ahora pues procuro ir de noche para no pasarlo mal. Sí. Y proyectos, César, es que se nos agota el tiempo, proyectos fantásticos, no hemos hablado de las viviendas particulares, que has proyectado muchísimas por nuestro territorio y has levantado puentes hasta en Japón, has intervenido en La Habana, no sé si hay muchos proyectos que han quedado sobre el plano o proyectos que hayas rechazado. Bueno, sobre el plano siempre quedan proyectos, porque desde que te encargan un proyecto hasta que se hace, a veces pasan 10 años, ¿no? Y en 10 años ocurren muchas cosas y hay cosas que se quedan un poco pues, en el tintero, ¿no? Por ejemplo, el plan especial que había hecho para la manzana número 14 del Malecón de La Habana, eso está pendiente, ¿no? Pero yo tengo confianza en que se vaya a retomar pronto, ¿no? Y después rechazar proyectos, sí, he rechazado muchos proyectos, ¿sí? Pero estoy muy contento de haberlos rechazado, porque no eran encargos para mí. Un encargo que un promotor quiere hacer una cosa y al mismo tiempo quiere decirte cómo la tienes que resolver arquitectónicamente, ese no era un encargo para mí, ¿no? O una promoción encima de una playa, cargándome, eso tampoco era un encargo para mí. Entonces, yo creo que es verdad que a las personas hay que juzgarlas por lo que hacen y por lo que se negaron a hacer, ¿no? Y yo de eso estoy muy contento, o sea, duermo muy tranquilo porque a lo mejor, déjame tocar madera, a lo mejor necesito un psiquiatra, pero por otros motivos, pero no por mala conciencia ni por tener pesadillas por mi profesión, porque yo creo que siempre, me puedo mirar a un espejo y no avergonzar, ¿no? Siempre, y me puedo haber equivocado, ¿no? Y seguramente me seguiré equivocando. Pero en cuanto me di cuenta que ese encargo no era para mí, inmediatamente dije, te di mucho gusto, y eso búsquese usted otro que yo no lo sé hacer. Bueno, porque siempre, César, buscando la memoria del lugar. Yo me quedo vamos a poner hoy un toque andaluz, con esa marquesina cordobesa que sencillamente recuperas la memoria de Córdoba, el
el sombrero cordobés. Sí, fíjate, es que es como es un paradigma, ¿no? Porque yo la primera vez que fui a Córdoba, cuando me encargaron el proyecto, vi una foto de Manolete, del torero, en una taberna de Córdoba así con mucho sabor, ¿no? Después me las conocí todas las tabernas de Córdoba y todos los patios cordobeses y todo, porque decían mis amigos de Córdoba que me conocían mejor Córdoba que ellos, ¿no? Porque me parecía que en esos sitios tan característicos de la ciudad estaba un poco una de las claves para la esencia, estación, ¿no? para el proyecto Exacto, arquitectónico. Exacto. El proyecto al final después se concreta en unas formas, pero es el fondo que está por debajo es lo realmente importante, lo que sostiene eso, ¿no? Y en Córdoba, en esa taberna que te digo, había una fotografía impresionante de Manolete, que tenía un sombrero cordobés que le daba sombra por la cara y se le veía la mejilla con una cicatriz de una cornada de un toro, ¿no? Y es una foto como las mejores fotos que te puedes imaginar de los mejores momentos del cine americano, ¿no? Parece una foto de Ciudadano Kane, ¿no? O de Mal, de esas fotos fantásticas, ¿no? Y dije yo, oye, ¿y porque le daba sombra y tal? Y claro, inmediatamente sales a la calle y ves que en Córdoba es el sitio de más calor de España, donde tiene en verano es fácil 42 grados, 43. Dije yo, el primer problema que hay en esta estación, además de facilitar que lleguen los autobuses, que para eso se hace, es protegerla del sol, ¿no? Y de ahí viene esa marquesina, ¿no? Y esa marquesina, que hay fotos de la estación, que parece realmente el ala de un sombrero cordobés, ¿no? Yo creo que es un poco la que crea ese clima debajo, que como te decía antes, muchos vecinos de la estación de Córdoba van allí a leer el periódico o a tomarse una cañita o lo que sea, no a coger el autobús, ¿no? Porque es que se encuentran a gusto a disfrutar del entorno como nosotros disfrutamos de todos tus proyectos arquitectónicos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Arte, bueno, César. Muchísimas gracias a ti. Proyectos austeros, solemnes, que emplean elementos recurrentes del pasado, pero para incorporarlos a las nuevas formas. Conecta con el espíritu del lugar. De ahí que sus proyectos hayan interesado a promotores de todo el mundo. Una obra hecha con el material más emblemático, el granito, al que consigue dar categoría totalmente poética. Ha tenido la deferencia de estar con nosotros en Espacio de Arte uno de los arquitectos más internacionales, César Portela. Nosotros seguiremos hablando de arte, pero eso será la próxima semana. Hasta entonces. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.